Que el amor de Dios y la bendición esté con cada uno de ustedes, su servidor de siempre, Eliu Pomales. Hoy vamos a ver de marginada social a evangelista en San Juan 4:39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Juan 4:39. Durante su ministerio en Judea, los discípulos de Juan escucharon que al otro lado del Jordán Jesús bautizaba, aunque no era Jesús sino sus discípulos. Jesús, al oír esto, decía dejar Judea e ir a Galilea, para que Juan el Bautista terminara su ministerio, porque todavía no era la hora de él. Caminó Jesús hacia el norte de Galilea a una ciudad de Samaria llamada Sicar, localizada en la altura del monte Ebal, opuesto al monte Gerizim. Deuteronomio 11:29. Samaria era la capital del reino de Salomón. Sicar era importante por la heredad que Jacob había dejado a sus hijos José, como vemos en Génesis 48:22. En ese lugar enterraron a José. El pozo de Jacob que menciona la historia en la Biblia estaba a 1 kilómetro al sur de Sicar, el cual hoy en la actualidad está cerca de una iglesia ortodoxa no terminada. La palabra pozo en este caso significa una cisterna o pozo excavado, pero en la Biblia denota una fuente o manantial. Jesús, cansado del camino, se detiene en este pozo a descansar. Jesús, como verbo encarnado, sin pecado, como vemos en Hebreo 4:15, todavía tenía que luchar con las limitaciones físicas de la humanidad. Este escenario estaba en el lugar preciso, en el tiempo preciso, por la voluntad de Dios el Padre. Este encuentro se divide en 4 escenas: el contacto, la convicción y el Cristo. Un encuentro preparado por Dios, como vemos en Juan 4, del 1 al 13, el contacto. Vamos a ver el primero. Jesús escuchó que los discípulos de Juan el Bautista comentaban sobre sus discípulos ¿por qué ellos bautizaban? Para evitar confrontamientos, Jesús decide cruzar a Galilea por el camino más corto que había, que era a través de Samaria. Los samaritanos no se llevaban bien con los judíos, porque los judíos los veían como unos parrias o personas despreciables. Esta situación comenzó cuando los judíos fueron desterrados de su tierra y llevados a Asiria. El rey de Asiria, para reemplazar a muchos de los judíos, decide traer gente de Babilonia: Cutas, Aba, Hamat y Sefaritas, en 2 Romanos 17, 23, 24. Estos se casaron con los judíos y desarrollaron la nueva raza de los samaritanos. El nombre se deriva de su región, que era Samaria. Ellos optaron por sus dioses y costumbres, pero después de un tiempo regresaron a Dios y a sus alabanzas. Adoraban a Dios a su manera, solo leían el Pentateuco y subían al monte Gerizim y no a Jerusalén. Las mujeres frecuentaban el pozo en hora temprana o en la frescura de la noche, como vemos en Génesis 24:11, para evitar el calor sofocante de la tarde. Era la costumbre de esos tiempos. Durante la estadía de Jesús en el pozo, a la hora sexta, como al mediodía, se acercó al pozo una mujer para sacar agua. Algo no común en esos tiempos, pero ella no era una mujer común. El motivo de sacar agua tan tarde era para evitar el encuentro con otras mujeres, para evitar confrontaciones o discusiones por su estilo de vida. Pero desde el principio del mundo ella no sabía que Dios había planificado este encuentro con su Hijo Jesús. Ella se acerca a Jesús y Él le pide que le dé un poco de agua. Esto para ella era algo no común. Los hombres no hablaban con las mujeres en público, y menos en un judío. Lucas 7:39. Ella le hace una pregunta: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber? Ella se sorprendió que él quisiera beber del mismo cántaro de ella, porque para los judíos ellos se contaminaban si tocaban algo de los samaritanos. Pero a Jesús no le importaba nada de eso, porque todo lo que él tocaba lo santificaba, como vemos en Lucas 7, al 12 al 15 y Mateos 8, del 2 al 3. Pero Jesús no estaba preocupado por su situación externa, sino la interna, la espiritual. Él le responde:
Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Anteriormente Jesús tenía sed y él le pedía el agua. Ahora ella es la que tenía sed y él le ofrecía el agua. Ella no podía entender que él estaba hablando en términos espirituales y no humanos. Ella veía lo humano pero no lo espiritual. El agua viva se refiere a la limpieza espiritual y a la salvación a través del poder transformador del Espíritu Santo, como vemos en Apocalipsis 21:6 del 22 al 17. Jesús revela su identidad, como vemos en Juan 4, del 14 a 26, la convicción. La mujer samaritana continuaba no entendiendo el sentido del agua viva y continuaba haciendo preguntas interrogativas para saber un poco más sobre el agua que Jesús le ofrecía. Jesús toma el próximo paso a llevar a la conversación a la necesidad de arrepentimiento y salvación de pecados. Él le pide que vaya y busque a su marido. Ella le responde, Señor, no tengo marido. Él le respondió, bien has dicho, porque el que tiene no es tu marido. Jesús la lleva a confesar sus pecados, a llevarla al arrepentimiento de pecado, como vemos en Hechos 26, del 19 al 20. Ella había confesado la mitad de sus pecados, pero estaba siendo sincera. Jesús la felicita por su respuesta, pero también desenmascaraba el pecado restante de ella. Ella, sorprendida por las palabras de Jesús sobre su vida, le comenta que ella pensaba que él era profeta. Al llamarlo profeta, estaba asegurando la severidad de su vida y pecados. Transformada por la fe en Jesús, como vemos en Juan 4, del 27 al 30 y 39 al 42, el Cristo. Ella, convencida de sus pecados y arrepentida, aceptó la acusación de Jesús. Ahora busca la solución y el sitio para encontrarse con Dios y buscar su gracia y salvación. Ella le responde con uno de los dos puntos más candentes entre judíos y samaritanos. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. La respuesta de Jesús le deja saber a la samaritana que el asunto pronto sería irrelevante. La enseñanza de Jesús es que el lugar no tiene importancia, sino la adoración. El nuevo pacto traería esta adoración de espíritu y adoración, como vemos en Filipenses 3:3. Pero ella continuaba confundida y expresaba su preocupación y le dice a Jesús, cuando venga el Mesías, llamado el Cristo, nos declarará todas las cosas. La historia llegó al punto más dramático cuando Jesús por primera vez le declara a alguien que él era el Mesías. Esta aseveración conmovió a la samaritana en lo más profundo de su corazón. Ella salió a proclamarlo a su villa, un hecho que nos deja saber que la fe salvadora había llegado a su vida. En conclusión, la historia de la mujer samaritana nos trae tres verdades no negociables sobre la salvación. Primera, la salvación llega a los que reconocen su necesidad espiritual que no tienen. Segundo, la salvación llega a quienes confiesan sus pecados, se arrepienten y desean el perdón. Y tercero, la salvación solo llega a los que aceptan a Jesús como su Mesías y quien pagan por sus pecados, como vemos en Hechos 4:12. Que el amor y la bendición de Dios esté con cada uno de ustedes. Espero que haya sido de bendición como ha sido para la mía. Nos vemos en el próximo podcast. Dios me los bendiga.